A raíz de la creciente inflación que se está experimentando en Europa y Estados Unidos, ha surgido un debate acerca de si las criptomonedas pueden ser útiles como activo refugio. Tradicionalmente, en periodos de alta inflación, los inversores buscaban preservar el valor de su ahorro invirtiendo en activos como la renta fija, activos inmobiliarios o el oro, entre otros. La reciente incorporación de las criptomonedas como opción de inversión ha agregado una posible nueva cobertura alternativa a la inflación, sobre todo cuando estamos hablando de Bitcoin. Actualmente en Estados Unidos nos encontramos con la mayor tasa de inflación en los últimos 40 años. Para frenar esta situación inflacionaria no transitoria, la Fed subirá los tipos de interés y va a retirar los estímulos monetarios o también denominados tapering. Las subidas de tipos estarían anticipando una vuelta a una cierta normalidad financiera que va a comenzar pues en marzo de este presente año, el 2022, lo que podría estar haciendo que los inversores huyan de posiciones con elevado nivel de riesgo, sobre todo aquellos proyectos más tecnológicos, más disruptivos. A ellos se unen los recientes anuncios de Rusia y China de poner más trabas a las transacciones realizadas con estas criptomonedas, y estos anuncios son relevantes ya que gran parte del minado de estas criptomonedas tiene lugar en estos países y por supuesto pues no hay que olvidar la situación geopolítica compleja en Ucrania, ¿no? En estos momentos de alta incertidumbre, los inversores cubren sus posiciones buscando el refugio en la liquidez principalmente, lo que se va a traducir en inversiones de activos líquidos como el dinero fiat y otros activos muy cercanos a este dinero, como es la renta fija emitida por estados solventes, por ejemplo el dólar norteamericano y la renta fija soberana norteamericana. Por ejemplo, los intereses de la deuda pública estadounidense se han disparado en las últimas semanas y esta subida de tipos ha aumentado la rentabilidad de los inversores, proporcionándole una mayor cobertura contra la inflación. Esto lo que ha provocado son salidas de capital en posiciones de riesgo como ciertos valores bursátiles, sobre todo los más tecnológicos, y también, por supuesto, los criptoactivos. Esta situación de subida de tipos por inflación ha provocado también un ajuste de cartera entre los inversores, como comentábamos, que se ha traducido en posiciones de huida de riesgo, como también comentamos, afectando negativamente a la evolución de las bolsas y sobre todo a las empresas growth, a las empresas de crecimiento que cotizan en estos mercados, ¿no? Los cuales, estas empresas growth, suelen ser más volátiles y con mayor exposición a riesgo que las compañías value. Esto también ha afectado a los activos digitales, cuyo comportamiento últimamente siguen una trayectoria muy parecida a los valores growth de las bolsas, como comentábamos, debido a su alta volatilidad y a sus disruptivas y arriesgadas propuestas de valor en el ámbito de los nuevos modelos de negocios digitales, en la que se denomina ya la Web3. Como por ejemplo, hay que decir que entre el 2017 y el 2019 el ratio de correlación entre Bitcoin y el índice de Standard Poor's 500 era insignificante, era 0,01. Y entre el 2020 y el 2021 este ratio de correlación ha aumentado muy considerablemente. Entre Bitcoin y Standard Poor's 500 hemos pasado del 0,01 al 0,36. Es un incremento del 3.500%. Y no vamos a entrar a valorar si ese 0,36 es representativo como valor. Simplemente dejo ese extraordinario incremento que se ha producido en los últimos años. En los últimos meses vienen observándose cómo los criptoactivos están sufriendo por una severa corrección de su valor después de alcanzar cotizaciones récord. El cambio en las percepciones económicas y la vuelta a una cierta normalización financiera, con expectativas de subida de tipo de interés en algunas jurisdicciones, como la norteamericana clarísimamente, parecen haber cambiado la dinámica de mercado de estos activos digitales. Ante esta coyuntura actual, sería importante diferenciar entre los diferentes tipos de criptoactivos existentes. Los activos digitales podemos diferenciarlos entre los agresivos y los defensivos, en términos de beta, independientemente de su alta volatilidad actual, y podríamos aquí efectuar las stablecoins que tienen la valoración, como el caso de Tether o USDC, de $1 y prácticamente no cambian. Entre los defensivos encontramos a Bitcoin, cuyo valor radica en su sobresaliente comportamiento como reserva de valor.
Por otra parte, entre los agresivos nos encontramos a las criptomonedas plataformas, donde destaca en la actualidad Ethereum y cuyo valor está vinculado a esos nuevos modelos de negocio digitales de la Web3 que comentábamos anteriormente. Son, este último caso, las criptomonedas plataformas las más equiparables a las compañías growth tecnológicas que nos encontramos actualmente cotizando en los mercados organizados. Estaríamos hablando de Solana, estaríamos hablando, por supuesto, de Ethereum, estaríamos hablando de Cardano, de Polkadot y otras, ¿no? La importancia de la escalabilidad, la importancia de la interoperabilidad y, por supuesto, pues también que sea más sostenible en el tiempo su comportamiento con unos algoritmos de consenso, pues más sostenible, ¿no? Más con el medio ambiente. Si nos centramos en Bitcoin, hablamos de un activo real y no un activo financiero, ya que no es a la vez un pasivo financiero ni tiene contrapartida. Además, es de naturaleza intangible, concretamente digital. Además, este activo real digital tiene también dos características principales que la definen. Es atesorable y su flujo de producción es inelástico. Vamos a explicar estos dos conceptos. Cuando hablamos de atesorable, lo que estamos diciendo es que tiene un nulo coste de mantenimiento de conservación por unidad de tiempo. Compárelo con otros posibles activos, ¿no? Como tener fresas o tener tomate, ¿no? Pues claro, las fresas y los tomates se deterioran muy rápidamente con el paso del tiempo. Bien, y también su flujo de producción es inelástico, nos referimos al Bitcoin, porque por mucho que aumente el precio de Bitcoin, la oferta de esta criptomoneda no va a aumentar proporcionalmente. Concretamente, el aumento de la oferta de Bitcoin está programado con independencia del precio de mercado que tenga esta criptomoneda. Hay 21 millones de unidades y ni una más. Los activos reales, digitales, atesorables y de oferta inelástica han demostrado ser buenos vehículos para transportar valor a lo largo del tiempo. Lo que comentábamos de la reserva de valor y lo sobresaliente que tiene esta funcionalidad concreta en Bitcoin. El problema es que su valor suele ser muy fluctuante a corto y medio plazo con los cambios de la demanda. Y esto es el problema de buscar en Bitcoin como una inversión refugio comparativamente con el oro a día de hoy, ¿no? De hecho, desde verano del 2021 la volatilidad de Bitcoin fue muy elevada y su precio osciló entre los 40.000 y los 67.500 dólares, sufriendo últimamente por una gran caída de más del 50% de su valor, aunque ahora está entre 37 y 38.000 dólares la unidad. Y claro, parecería extraño pensar que un inversor esté preocupado por no perder poder adquisitivo y que al mismo tiempo esté dispuesto a perder una parte significativa de sus inversiones ante una caída abrupta en el precio de las criptomonedas como está pasando actualmente. Algunos expertos apuntan a que la elevada volatilidad de Bitcoin es un impedimento insalvable para considerarlo como cobertura ante subidas de precios. Me refiero a la inflación, por ejemplo. Y yo no estoy de acuerdo con eso y os demostraré por qué no. Si el dinero fiat se deprecia por la inflación, perdiendo con ello poder adquisitivo, un activo real atesorable de oferta inelástica como Bitcoin debería protegernos de la subida de precios. ¿Y por qué? Porque la inflación hace que el dinero fiat, ese dólar, esos euros, esos yenes, se deprecie frente al resto de los activos. Y entre esos activos estaría incluido Bitcoin. Por otra parte, Bitcoin es el único activo real que es difícilmente confiscable, ya que el resto de activos podrían ser más fácilmente confiscados por orden gubernamental. Por ejemplo, el oro, las obras de arte, los inmuebles, las inversiones bursátiles diversas, en fondos de inversión, en acciones, etc. En este aspecto, para que aumentara la demanda de Bitcoin por estas circunstancias, debería existir un miedo real contra el aumento de confiscación gubernamental, que a día de hoy, por ejemplo, en España no pasa, pero sí que pasa en países con economías emergentes. Pero también es importante, y es verdad, decir lo siguiente, existe en la economía mundial
un excesivo endeudamiento global y, lógicamente, este endeudamiento, esta deuda hay que pagarla. Y además, esta deuda hay que pagarla con intereses más altos. Luego, eso lleva consigo a que los países, si quieren financiarse, se van a tener que financiar a costes más altos porque los intereses suben, o la otra opción, que es la confiscación, como son los impuestos. El que avisa no es traidor. Hoy, para el territorio Bitcoin, en un minuto, hablamos de pensiones. Nuestro querido ministro Escrivá sigue haciendo de las suyas, en un modelo en el que, de estar todos los días en primera plana el hablar de pensiones privadas, es decir, el cambio de las pensiones privadas al plan de pensiones del Gobierno de Empleo, hemos pasado a olvidarnos de todo, ¿no? Y estar centrados en otras cosas. Causa principal, que el Gobierno es incapaz de sacar una normativa que aplique a ese plan de pensiones privado del Gobierno. Y sobre todo no está claro cómo van a ser capaces de seleccionar los gestores de esos fondos. Fundamentalmente porque, como nos han demostrado los datos de aportaciones a los planes de pensiones privados en el año 2021, han tenido unas caídas importantes. Es decir, no solamente es el año en el que las aportaciones a los planes de pensiones han decrecido, es decir, ha habido más salidas que entradas, también es el año en el que el comportamiento de los fondos de pensiones privados ha sido el peor desde los últimos 30 años, desde que se conocen datos. Sigue siendo una industria abandonada, una industria en la que los propios intervinientes no saben por dónde va, y desde luego una industria que tiene que cambiar de la mano de traer cosas nuevas, diferentes, que correspondan a las mismas decisiones que toman en Europa para las pensiones, en el que todos seamos capaces de contribuir a nuestras pensiones y de por lo menos liberar nuestro pensamiento para tener una jubilación mucho mejor de la que podemos tener, porque parece, y los números van por ahí, que va a ser muy difícil mantener este estado del bienestar en el que las pensiones nos cuestan mensualmente 13.000 millones, en el que se hacen subidas muy superiores en las pensiones a otras ramos de actividad, en los que las empresas privadas son incapaces de subir la inflación a sus empleados porque la situación en muchas de ellas es crítica, y sin embargo tenemos un Estado que se dedica a repartir con alegría, sobre todo porque el dinero no es suyo. Veremos qué pasa. Seguiremos hablando de pensiones, intentando cambiar para hacer el mundo de las pensiones un lugar mucho mejor donde invertir. Muchas gracias y hasta la semana que viene.